Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. El día de hoy vamos a tratar el primer tema del bloque de geografía física que corresponde a la tectónica global, tectónica de placas. En este primer tema vamos a ver que aunque la geografía se divide en física y en social y tienen cada una sus ramitas, vamos a ver que en realidad el ámbito físico y el ámbito social siempre están juntos, siempre están en constante eh, interacción porque el ser humano no puede vivir sin el ambiente natural. Y el ambiente natural de algún modo depende del ser humano. Aunque hemos visto últimamente que esta relación ha sido un poco desastrosa porque el ser humano se apropia de la naturaleza de maneras muy fuertes y no tan benéficas para la naturaleza, vamos a ver que el ser humano siempre está en función de lo que hay aquí en el medio físico. En este caso, la teoría en cuanto a tectónica de placas, vamos a ver que no nada más hablamos de simples sismos, no nada más hablamos de que tiembla y de cuánto fue y ya. No, hay cosas de por medio más allá en la tectónica de placas que es necesario abordar. Vamos a ver que están implícitos los volcanes, que están implícitos el relieve y que en función del relieve, los sismos y los volcanes, el ser humano va a poder establecerse con su industria, con sus casas, con su actividad económica, que es muy importante en la actualidad y ha sido importante no solamente en la actualidad, sino desde años y años atrás. Entonces vamos a comenzar con el tema de la tectónica global. Bueno, comienzo comentándoles que tenemos en el planeta dos tipos de fuerzas, las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas internas, como su nombre lo indica, van a encontrar su energía en las capas internas del planeta. Por eso es que les pongo aquí, les comparto este pequeño esquema sobre las capas internas del planeta. Tenemos el núcleo externo e interno, funcionan como un pequeño sol dentro del planeta. Avanzamos más hacia la superficie, tenemos el manto terrestre, la mesósfera. En el manto se mueve principalmente todo el magma, ¿sale? Ojo, no hay que confundir magma con lava. La lava es cuando el magma sale a la superficie. Mientras no lo haga, el magma sigue siendo magma. Después, más a la superficie, tenemos lo que es la capa de la litosfera. ¿Qué es la litosfera? La litosfera es una capa rocosa que está partida en varias partes como si fuera un rompecabezas. ¿Sale? En ese sentido, la litosfera es la capa rocosa que me forma las placas tectónicas. ¿Vale? Entonces, estamos acostumbrados a escuchar que las capas, las placas tectónicas chocan entre sí. Chocan y se genera un sismo. Y no es así, no son carritos chocones en la feria. Las placas tectónicas no chocan, están juntas como un rompecabezas. Recuerden bien este pequeño ejemplo, esta analogía de que es un rompecabezas, porque así es como debemos concebir a las placas tectónicas. Entonces quedamos que no chocan. Las placas lo que hace es que subduce. ¿Qué quiere decir que subduce? Que una placa, como está aquí en el esquema, una placa se mete por debajo de otra placa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Eh, una placa comienza a meterse por debajo de la otra. Eh, Sin embargo, llega un momento en que una placa pone resistencia para que ya no se siga metiendo por debajo de ella y la otra placa acumula y acumula y acumula energía para poder meterse debajo de ella, como es lo natural. Cuando esta placa reúne toda la energía para poder seguir subduciendo, seguirse metiendo, libera esa energía de manera tan brutal que se genera un sismo. Pero además, no solamente se puede generar un sismo, sino me puede generar cambios muy fuertes en el relieve e incluso puede generar salida de volcanes. En esa diapositiva tenemos este mapa que muestra justamente lo que comentaba con respecto al rompecabezas que sería la litosfera.
¿Vale? Vemos que las placas tectónicas en sí están juntas, no están separadas. Para que hubiera un choque de placas tendría que haber un espacio muy grande entre una placa y otra para que éstas se movieran y pudieran chocar, ahora sí como los carritos chocones de la feria. Pero vemos que aquí no puede ser el caso. Aquí las placas tectónicas están juntas. Y las flechitas rojas que salen aquí en el mapa me muestran la interacción que hay entre placa y placa. ¿Sale? Que están subduciendo una por debajo de la otra. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Siempre que estemos cerca o sobre el límite de placas, tendremos sismos, vulcanismo o mucho relieve. ¿Cuál es el límite de placas? Básicamente donde termina una placa y comienza otra. Por ejemplo, el límite de placas entre placa de Cocos y Norteamérica lo tenemos al sur de México. El límite de placas entre Nazca y Sudamérica lo tenemos al oeste de América del Sur. El límite de placas entre la placa africana y la euroasiática lo tendríamos al norte de África y sur de Europa. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, al este de Canadá? En el este de Canadá vemos que domina la placa tectónica de Norteamérica, pero ahí no hay interacción con otra placa. Entonces, no puede haber ni sismos, ni volcanes, ni relieve. ¿Queda claro? El relieve, los volcanes y los sismos ocurren cerca del límite de placas. ¿Cuál es el límite de placas? Donde termina una placa y comienza inmediatamente otra. Ahora vemos este mapa de las zonas sísmicas y vemos que se relaciona directamente con el límite de placas que mostrábamos en esta diapositiva. Veamos el ejemplo de América. América tiene interacción con la gran placa del Pacífico, la de Norteamérica y Nazca. ¿Sale? Vean el ejemplo de América, nada más. Ahí está la interacción de las placas y aquí está, vaya, donde está el límite de placas entre Pacífico y Norteamérica, por ejemplo al norte, es donde tenemos los sismos. Al sur, donde está la subducción o el límite de placas entre la placa de Nazca y Sudamérica, ahí tenemos sismos. Y se relaciona directamente, como comentábamos ahorita. Ahora, ya había comentado que el relieve también se relaciona con los eventos sísmicos, con la tectónica. Entonces, sigamos con el ejemplo de América. Quedamos en la diapositiva pasada que había una fuerte interacción entre Norteamérica y la placa del Pacífico. Y vean qué resultado tenemos aparte de los sismos. Tenemos las montañas rocosas. Al sur, la interacción entre Nazca y Sudamérica nos da como resultado la cordillera de los Andes. Y eso ocurre en la otra parte del mundo. En la otra parte del mundo, nos regresamos un poquito más. Y tenemos, por ejemplo, en Asia, la interacción entre la placa euroasiática y la placa india. ¿Y qué tenemos como resultado en materia de relieve? Pues tenemos la meseta del Tíbet, el Himalaya. El Himalaya es la cordillera más importante del mundo. ¿Por qué? Justamente porque ahí está el monte más alto del mundo, que es el monte Everest. Entonces, aquí queda claro o queda más evidenciado cómo es que la tectónica igual tiene que ver con la emergencia del relieve. Y para México es exactamente lo mismo. Sabemos por popularidad que México tiene una fuerte interacción con placa de Cocos y Norteamérica. Aquí vemos que México está en realidad sobre 5 placas tectónicas. Tenemos la placa de Norteamérica que abarca casi todo el territorio nacional, la placa del Pacífico que ya la habíamos visto en diapositiva pasada, pero vemos que abarca principalmente las Baja Californias, la pequeña placa de Rivera, Cocos y la placa del Caribe, ¿ok? Entonces, si yo tengo interacción con 5 placas tectónicas, por obviedad,
tendré mucha actividad sísmica, principalmente ¿en dónde? En la parte sur y en la parte oeste del país. Tendré muchos volcanes y también tendré mucho relieve. Y es cierto, fíjense cómo es que los sismos están relacionados de nueva cuenta con la interacción de placas tectónicas. Al sur tenemos alta actividad sísmica, sin mencionar que en el centro sur del país están casi todos los volcanes del país. El Popo, el volcán de Colima, el Iztaccíhuatl, Citlaltépetl. Pero eso mismo ocurre en la parte noroeste. Quedamos que ahí había interacción con la placa de Norteamérica y del Pacífico. Y vean cómo ahí la actividad sísmica vuelve a aumentar. No es tan alta como en el sur, pero vuelve a aumentar. Y de hecho, ¿qué tenemos por ahí cercano? Tenemos la famosa falla de San Andrés, que esta película tiene. Y por ahí entre Sonora y Baja California está un volcán que se llama Tres Vírgenes. Repito, aquí vemos cómo es que la tectónica tiene mucha relación muy directa con el vulcanismo, la sismicidad y el relieve, que en el caso de México aquí está. Tenemos la Sierra Madre de Baja California, producto de la subducción de las placas del oeste, así como también la Sierra Madre Occidental. Al sur tenemos la Sierra Madre de Chiapas, Sierra Madre del Sur. Tenemos el eje neovolcánico transversal, que es producto de esa interacción de placas. Entonces, aquí queda de manera más evidenciada que la interacción de las placas me da como resultado relieve importante. Ahora, ¿cómo se relaciona el ser humano con el relieve? Al principio comentábamos en este primer tema de geografía física que el ser humano está 100% relacionado con su medio físico, con la naturaleza. Siempre hay una interacción entre sí. Entonces, ¿cómo se relaciona el ser humano? Pues bueno, obviamente el ser humano no puede instalarse, no puede desarrollarse en altitudes o en montañas muy altas. Sí, porque en primera, en altitudes muy grandes, en lo muy alto, es muy poco viable que se genere la agricultura, por ejemplo, es algo tan básico. No se puede generar ahí porque las plantas morirían de frío. Entonces, el ser humano tiene que irse un poquito más abajo, para comenzar a relacionarse, para empezar a desarrollarse. Entonces tiene que ir un poquito más abajo en el relieve, en mesetas, algo más plano. Sí se establece en las sierras, pero no tan alto, porque justamente la altura puede afectar a actividades económicas justamente como la agricultura que ya comentábamos. Los animales, la ganadería morirían de frío, no pueden estar tan alto. Entonces el hombre siempre va a buscar mesetas y además otra cosa. Históricamente el hombre se ha buscado establecer donde hay un cuerpo de agua cerca. Piensen ustedes en los mexicas, en el lago de Texcoco, en las antiguas civilizaciones egipcias, en el río Nilo. Siempre el ser humano busca donde haya donde es el recurso agua para poder establecerse. Siempre va a ser así. Y en este esquema lo vemos perfectamente. Veamos que en las partes más altas no hay nada de actividad. Bajamos a la meseta, a donde está un poquito más plano, donde está ya un poquito más cercano al nivel del mar, encontramos las grandes industrias. La industria, que es actividad secundaria, tampoco se va a desarrollar en grandes altitudes. Tiene que haber planicies para que pueda desarrollarse, sea industria automotriz, sea industria textil, sea industria nuclear. Siempre tiene que estar en lo plano, en la planicie. ¿Queda claro? Y pues principalmente las actividades económicas más grandes, ¿no? Ya sería como las terciarias, que de hecho es un tema que se ve más adelante, no voy a tocar mucho. Pero siempre el ser humano está relacionado con su relieve, porque gracias a él puede desarrollarse en un lugar o no.